Ok, ya estamos viendo la pantalla, muchachos, perdón. Sí, profesor. Ok, ok. Bueno, si mal no recuerdo, nos quedamos el día de ayer en el base común, ¿verdad? Sí, profe. Ok, me parece que vamos a ver el ejemplo a resolver, si mal no recuerdo. Corríjame si me equivoco, por favor, ¿no? Porque la verdad vengo corriendo, justamente prendiendo la computadora y no preciso. O sea, apenas íbamos a ver el ejemplo. Sí. Ok, bueno, toda vez que ya de alguna manera hicimos pues, digamos, el entendimiento de cómo se comportan la configuración emisor común, base común y colector común, vamos a ver el ejemplo de un pequeño amplificadorcito de audio. Este amplificador de audio está compuesto por dos etapas. Es un amplificador en alterna porque la interconexión entre las etapas es a través de capacitores. Entonces, su respuesta en frecuencia es como nosotros la identificamos de respuesta en alterna, que tiene una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Recordemos que la frecuencia de corte inferior se proporciona justamente con la fuente de señal. Para nuestro ejercicio, la frecuencia de corte inferior son 250 Hz, que es lo que está aquí acotado, y la amplitud de la señal de entrada es de 50 milivolts, cuya impedancia es de 5 ohms. Esto se conecta precisamente a la entrada de un emisor común, justamente que tiene como característica una entrada de base pequeña y posteriormente tendrá una salida de colector grande. Entonces, identificando, tenemos la primera etapa construida a partir del capacitor de entrada, ¿verdad? Que aísla justamente la tensión de directa de la fuente de señal del voltaje de polarización de la base. Tenemos al resistor RB1 y RB2 encargados de polarizar a la base del transistor a través de justamente el cálculo del voltaje Thevenin que vamos a hacer ahorita más adelante. El resistor de colector para polarizar al colector del primer transistor y tenemos la resistencia de polarización de emisor compuesta por la suma de R1A y R1B. Perdón. Aquí el texto nos está indicando que la suma de estos dos resistores es de 620 ohms. Luego entonces nosotros vamos a calcular también el valor de estos dos para que opere satisfactoriamente y se logre la compensación por variaciones de temperatura. Y finalmente el capacitor de acoplo del emisor, ¿verdad? O de puenteo del emisor, que también se le conoce, forman parte de la primera etapa conocida como preamplificador en este circuito completo. La segunda etapa corre a partir del capacitor CA. Este capacitor CA, que es el de acoplamiento, me acopla la salida del primer transistor con la entrada de la segunda etapa. No es necesario que yo ponga dos capacitores, únicamente se coloca uno y pertenece a la entrada del segundo bloque, del segundo módulo, ¿sí? Tenemos aquí una configuración colector común, par complementario, donde vemos que tenemos un divisor de voltaje formado por RB3 y RB4 para polarizar a la base. Tenemos al resistor RE2 para polarizar al emisor y los colectores van hacia D+. Y nuestro capacitor de salida toma la señal del emisor hacia la carga, que es un altavoz de 8 ohms. Todo esto, repito, es un pequeño amplificador de audio compuesto por dos etapas. Y bueno, comenzando con el análisis que nos compete, haremos el análisis en directa, primeramente para ver las condiciones de polarización del transistor Q1 y luego del arreglo de Arlington correspondiente a la segunda etapa. En ambos casos tenemos que ver la cuestión de directa para corroborar que el punto de estabilidad se encuentre justamente en el primer cuadrante y podamos emplearlo como amplificador en conjunto. Bueno, para el primer transistor, los datos de la hoja de especificaciones
son la beta de CD, que corresponde a la HFE en mayúsculas, es de 100, la beta de CA, que corresponde a la HFE en minúsculas, es igual a 4, y lo que es justamente el voltaje base emisor de encendido es igual a 650 milivolts, y el voltaje colector emisor en saturación es igual a 400 milivolts. ¿Ok? O sea, estos datos, repito, los tomamos de la hoja de especificaciones del transistor 2N2222A. Ya teniendo estos datos, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de polarización de la base, por medio del divisor de voltaje. Sustituimos los valores considerando que la fuente de alimentación es de 12 volts y nos arroja un voltaje de base de 1.8181 volts. Con esto también el arreglo de los dos resistores en paralelo, determinamos la resistencia de Thevenin de entrada, siendo el paralelo 8484.84 ohms para nuestro circuito. Con estos valores nosotros hacemos el análisis de la malla de entrada y determinamos la ecuación, que previamente lo hicimos en los circuitos de polarización por divisor de voltaje, de donde vamos a tomar la fórmula. La fórmula, reemplazamos los valores y obtenemos que la corriente de base Q para el primer transistor es de 16.4278 microamperes. Toda vez que ya tenemos la corriente de base Q, determinaremos la corriente colector Q multiplicando por su beta de CD, que repito, en las hojas de especificaciones es la HFE en mayúsculas. Hacemos la multiplicación y nos arroja 1.6427 miliamperes. Ya tenemos sin problemas estos dos datos. Recordemos que para el análisis posterior en alterna necesitamos la corriente de emisor Q. Entonces vamos a aprovechar y vamos a sumar las dos anteriores, la IBQ más las ICQ, y obtendremos la IEQ correspondiente a la del primer transistor, que es casi la misma que la corriente y colector. Sin embargo, veamos que tiene una pequeña variación después del punto decimal, 1.6591 miliamperes. Ya con esto vamos a determinar el voltaje en el emisor. Veamos que nosotros tenemos ya conocida la corriente que fluye por aquí, ¿verdad? Y nos están dando el dato de que es de aproximadamente 620 ohms el valor resistivo de estas dos sumadas. Pues teniendo el valor resistivo con la cantidad de corriente, podemos calcular el voltaje del emisor. Es justo lo que vamos a hacer. Voltaje del emisor será los 620 ohms por la corriente IE1 o IEQ y nos arroja 1.0286 volts. Bueno, con esto también vamos a calcular justamente con las fórmulas deducidas de la malla de salida el voltaje colector emisor Q para nuestro transistor. Tomamos la ecuación de los ejercicios resueltos con anterioridad y obtenemos un valor de 3.2502 volts. Ya teniendo este voltaje colector emisor, nos damos cuenta que al sumar el de emisor más el de colector emisor, vemos el diagrama, teniendo el voltaje aquí y el voltaje en estos extremos, si yo los sumo, me darán el voltaje en el colector. Pues vamos a hacerlo. Voltaje en el colector es la suma de ambos y nos arroja 4.2788 volts. ¿De acuerdo? Ya con esto, nosotros vamos a determinar la corriente colector en saturación que corresponde al otro extremo de la recta de carga, que igualmente tomamos la ecuación de los circuitos previamente analizados y nos arroja 2.1804 miliamperes. ¿De acuerdo? Ya teniendo esto, como en todos los casos anteriores, vamos a matemáticamente observar si se cumple que está en el primer cuadrante, o dicho de otra manera, si el transistor está polarizado en la región de amplificación para que realmente me sea útil al momento de aplicarle la señal. Vemos que el voltaje base emisor es 0.65, voltaje positivo, ¿verdad? Quiere decir que el voltaje
en la unión base-emisor es en directa, positiva, y el voltaje base-colector, que es la diferencia, me arroja una tensión negativa. Esto quiere decir que la unión base-colector está en inversa, la de base-emisor en directa, y por tanto matemáticamente descubrimos que sí se encuentra en condiciones polarizadas para que pueda amplificar. Toda vez que tenemos esto, hacemos la gráfica, ¿sí? Su curva característica, y observamos también gráficamente que el punto de estabilidad está en el primer cuadrante. Le ponemos todas sus acotaciones, que es un extremo de la recta de carga BCC, el otro extremo es la corriente de colector en saturación, 2.1804 miliamperes, la corriente de colector Q, 1.6427 miliamperes, y la abscisa del punto de estabilidad, voltaje colector emisor, 3.2502 volts. Ubicamos al punto de estabilidad, la corriente de base, Q, 16.4278 microamperes, y ya también gráficamente tenemos resuelto el detalle de que mi transistor sí está polarizado adecuadamente para poder amplificar una señal de entrada. ¿No? ¿Alguna duda del análisis en directa del primer transistor, muchachos? Profe, Ok. profe, yo tengo una duda. Dígame, señor Miguel. Es que no entendí lo de la polarización. Es forzosamente que uno de las, bueno, dijo que el emisor le dio negativo, ¿no? ¿Tira el colector? ¿Siempre No, tiene no, que no, ser así? no, observe, me voy a regresar, no se preocupe, me voy a regresar. El voltaje de colector es positivo, el voltaje del emisor es positivo y el voltaje en la base también es positivo. Vamos a hacer la comparación nada más entre base y colector, ¿sí? Los dos son positivos, pero el colector es más positivo que la base. Me voy a subir al diagrama. Como es un transistor NPN, sabemos que la unión base-colector debe estar polarizada en inversa. Como el voltaje en el colector es mayor que el de la base, está inversamente polarizado. Si fuera directamente, la base por ser NPN, el transistor, la base tendría que ser más positiva que el colector. O sea, el colector tendría o debería de tener un voltaje más pequeño que en la base. No se cumple, es totalmente opuesto. El colector es más positivo, ¿sí? Porque tiene mayor voltaje que la base. Como esto sucede así, si usted se da cuenta, al ser un transistor NPN, está inversamente polarizada la unión base-colector. Por otro lado, si vemos la base contra el emisor, la base tiene un voltaje más positivo que el emisor. Ambos son positivos, pero es mayor el de la base. Como el transistor es NPN, el emisor es más negativo que la base, entonces la unión base-emisor está en directa. No sé si se entienda este concepto, Miguel, perdón. O sea, más o menos sí lo entiendo, pero, o sea, mi pregunta es que para cualquier, ¿cómo se dice? Amplificador que yo quiera armar, siempre tiene que ser así, siempre el colector debe ser mayor a la base y la base debe ser mayor al emisor. Sí, siempre. Ok, vale, Siempre gracias. tiene que ser así. Debe ser mayor el colector que la base y la base mayor que el emisor. Esto, repito, para cualquier amplificador. Cualquiera. Eso no cambia absolutamente. Debe de ser forzosamente en esa condición para que el transistor se encuentre en la región de amplificación y pueda justamente magnificar a la señal de entrada. Si recuerda cuando vimos la base común, el colector común y el emisor común, se cumple en todos los casos esa polarización. Me voy a subir, nada más como referencia, está aquí el base común. La entrada es por emisor y la salida por colector, pero si usted observa, el circuito de polarización es el mismo
que en el circuito de abajo. El voltaje en el colector aquí es más positivo que en la base y la base es más positiva que en el emisor. Independientemente del montaje, ya sea emisor común, colector común o base común, siempre se tiene que cumplir esa regla. Que el voltaje en el colector sea mayor que en la base y la base mayor que en el emisor, para que precisamente la unión base-emisor esté en directa y la unión base-colector esté en inversa. ¿Sí me expliqué, Miguel? Sí, profe, ya entendí, gracias. De hecho. Ok, entonces nuestro análisis de directa para el primer transistor queda gráficamente de esta forma. Perdón. Para la segunda etapa, ¿sí? Que es un colector común en par complementario. Veamos que la entrada es por base, la salida por el emisor es un colector común, pero tiene el arreglo Darlington. Lo vamos a analizar como un colector común, tal cual, un colector común. La diferencia va a ser la beta, muchachos. Como vimos en el arreglo Darlington, la beta es mucho mayor y corresponde al cuadrado de la beta que tengamos de cualquier transistor porque tienen la misma matrícula. Entonces, para la segunda etapa, igual, los datos para cualquiera de los transistores son los siguientes. La beta de CD de 40, que es la HFE en mayúsculas. La beta de CA es 26, que es la HFE en minúsculas. El voltaje base emisor de encendido 1 volt. El voltaje colector emisor de saturación 1.5 volts. Igual, obtenemos el voltaje de polarización de su base por medio del divisor, que corresponde al voltaje de Thevenin. Veamos el circuito una vez más. Tenemos RB3, RB4, que es un divisor, y calculamos el voltaje en la base. Bueno, hacemos el cálculo y obtenemos 9.5652. Igualmente con esos dos resistores RB3 y RB4, calculamos el valor del resistor de Thevenin, que es 4.463 ohms. Ya tenemos estos datos. Con estos datos, igual vamos a emplear la misma ecuación del colector común para determinar la corriente de la base. Lo hacemos con la malla de entrada que se dedujo anteriormente en los circuitos de polarización. Aquí está la fórmula, si se fijan, es la misma, pero la gran diferencia, muchachos, es la beta al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un arreglo Darlington. Si no fuera un Darlington, yo dejaría la beta de CD tal cual está, 40. Pero como está en un Darlington, la beta es al cuadrado, que son 1600. Es la única diferencia de una de las fórmulas con respecto a la otra, ¿sí? Para un transistor, la beta es simple, para un Darlington es al cuadrado. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Hecho. Sustituyendo, obtenemos que la IBQ es de 144 microamperes y siguiendo la misma secuencia para calcular la corriente de colector Q, multiplicamos la corriente de base por la beta, pero por tratarse de Darlington, la beta tiene que ser al cuadrado. O sea, en todas las betas que yo use en el Darlington, siempre tendré que considerarla al cuadrado. Si no, ya estaría yo cometiendo un error considerando un solo transistor cuando en realidad tengo un arreglo Darlington. Haciendo el producto, nos arroja una corriente colector Q de 230.8038 miliamperes. Ahorita, en un renglón más adelante, hacemos la suma de ambos para determinar la corriente de emisor Q, pero también debemos calcular la corriente de colector en saturación para mi arreglo Darlington, porque va a corresponder al otro extremo de la recta de carga. La corriente colector en saturación nos arroja 318 miliamperes propiamente. ¿Ok? Ya sumando las dos corrientes anteriores, la IBQ y la ICQ, me entrega la IEQ, que es de 230.948 miliamperes. O sea, ya tenemos todos estos datos que me son útiles para hacer la gráfica correspondiente. Perdón. Para la malla de salida del arreglo Darlington,
Bueno, pues tenemos que el voltaje colector-emisor Q es de 4.3787 volts. ¿De acuerdo? Veamos que debemos de tomar justamente la IEQ, ¿verdad? Porque como es colector común, me voy a subir para que veamos el diagrama. Aquí está la IEQ, va a multiplicar justamente al resistor para obtener el voltaje en sus extremos. ¿Hecho? Bueno, entonces ya nos bajamos y yo me bajé mucho. Es de 4.3787. Este es el voltaje colector emisor Q para el arreglo Darlington. Toda vez que ya tenemos esto, hacemos la gráfica. ¿No? Y vemos que también se encuentra el punto de estabilidad en el primer cuadrante. Tenemos un extremo de la recta de carga los 12 volts que corresponden a VCC, el otro extremo la ICSAT que acabamos de calcular, la abscisa y ordenada del punto de estabilidad es voltaje colector emisor Q 4.37 volts y la es ICQ 230 miliamperes. Por aquí fluye la corriente de base sobre la cual vamos a montar la señal de información que corresponde a 144 microamperes. Hasta aquí alguna duda, muchachos, por favor. No. Igual, si nos damos cuenta, nuestro voltaje en la base es 9.56. Voltaje en la base es 9.56, voltaje en el colector es 12. Se sigue cumpliendo que el voltaje en el colector es mayor que el de la base. Entonces la unión base-colector está en inversa, ¿de acuerdo? Y el voltaje en el emisor, que es la RE2 por su corriente, vamos a ver cuánto nos dio. Es 230 miliamperes por 33 ohms. No lo puse el desglose aquí, pero se puede calcular para observar cuánto es el voltaje en el emisor, ¿de acuerdo? Repito, son 230 miliamperes por 33 ohms. Esto nos arroja un voltaje de 7 volts aproximadamente, ¿sí? Si nos damos cuenta, 7 volts es menor que los 9 de la base. Entonces cumple que la unión base-emisor está en directa. ¿Sí se ve eso, señor Miguel? O sea, se sigue cumpliendo las condiciones del amplificador. Profe, Perfecto. Bueno, pues ya tenemos el análisis en directa de mis dos etapas. Como yo observo que sí están aptas y polarizadas adecuadamente para que pueda amplificar, entonces ya vamos a hacer el análisis con la señal. Y en el caso del análisis de la señal, vamos a comenzar de la salida hacia la entrada, ¿de acuerdo? Porque mi circuito de salida, que es el arreglo Darlington, corresponde a la carga del primer amplificador emisor común. Entonces, hacemos el análisis. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia interna del emisor, con la fórmula que se dedujo un poco más atrás, que son los 25 milivolts entre la IEQ. La IEQ, pues aquí la tenemos, Darlington, y nos arroja una resistencia interna del emisor de 0.1113 ohms. ¿De acuerdo? Ya teniendo esta resistencia interna, calculamos la resistencia de entrada de base para el arreglo Darlington, siguiendo la misma ecuación que para el colector común. La copiamos, pero como involucra la beta, es al cuadrado, muchachos. Por favor, eso es importantísimo, que no se nos vaya a chispar, ¿verdad? Obviamente, como es ya en señal, utilizamos la beta de alterna, la HFE en minúsculas, ¿de acuerdo? Aquí en los datos, ¿verdad? Pusimos que la beta de CA es 26. Entonces, 26 al cuadrado, pues nos arroja justamente 676. Por la suma de la resistencia equivalente del emisor. La resistencia equivalente del emisor, recordemos que es
la depolarización del emisor de 33 ohms con la carga, que son los 8. ¿Ok? Entonces nos da 6.43. Sumados a la resistencia interna, multiplicamos por la beta y me da una resistencia de entrada de base en el Darlington de 4.428. Con esta resistencia de entrada de base del Darlington ya podemos calcular la resistencia de entrada total del circuito Darlington, que incluye a la RB3 y a la RB4. Aquí lo tenemos. Resistencia de entrada total, 2.222 ohms. Digo, no les estoy dando el decimal para abarcar un poquito más rápido, ¿sí? Entonces ya tenemos la resistencia de entrada total del circuito Darlington con sus resistores de polarización. Toda vez que ya tenemos esto, ¿verdad? Ya podemos calcular los capacitores. Para el caso del capacitor de salida del arreglo Darlington, como lo vimos en la fórmula del colector común, es 1 en 2pi la frecuencia de corte inferior por la resistencia equivalente de salida. Recordemos que la equivalente de salida es esta de 6.439. Sustituimos y obtenemos prácticamente 100 microfarad. Es el valor del capacitor de salida, 100 microfarad. Obviamente, por el rango del valor, pues seleccionamos que sea un capacitor polarizado. Su voltaje de trabajo corresponderá a 2 veces el voltaje del emisor donde está conectado, que en este caso es el emisor del Darlington. Aquí lo tenemos, 7.62 por 2, ¿verdad? Me arroja 15.24, pues aproximadamente son 15 volts, el voltaje de trabajo al que debo comprar el capacitor. Y como mencionamos es polarizado, electrolítico, de aluminio, preferentemente para la operación. Entonces ya tenemos el valor del capacitor de salida del arreglo Darlington. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, antes de que se nos corte para regresar? No. Okay. Creo que no, profesor. Ok, gracias. Bueno, para el capacitor de entrada, bueno, usamos exactamente la misma fórmula para determinar los capacitores de entrada. En este caso, recordemos que el capacitor denotado como CA corresponde al de entrada del arreglo Darlington. Usamos la misma referencia de la ecuación, 1 en 2pi frecuencia de corte inferior por la resistencia de entrada total del Darlington, que corresponde justamente a la resistencia con la cual nosotros determinamos sus datos a la entrada. Reemplazamos los valores y obtenemos un capacitor de 0.28 microfarads, bueno, comerciales 0.27 microfarads, ok, 270 nanofarads. Su voltaje de trabajo corresponde a 2 veces el voltaje entre los extremos. Me voy a subir. Diagrama. El voltaje en los extremos de este capacitor es el voltaje de la base y el voltaje en el colector. La diferencia de ambos me dará el voltaje al cual está conectado el capacitor. Esa diferencia que calculemos la multiplicamos por 2 y corresponderá al voltaje de trabajo del capacitor de acoplamiento. Entonces, ya ubicando estos datos, tenemos voltaje, ¿verdad? Será el voltaje de la base menos el voltaje del colector. 9.56 menos 4.27 me arroja 5.28. Lo multiplicamos por 2 y me arroja 10 volts como voltaje de trabajo el capacitor de acoplamiento. ¿De acuerdo? Como se trata de un capacitor de acoplamiento por el valor, puede ser, por supuesto, de cerámica. ¿De acuerdo? Pito de cerámica. No es necesario que se ponga polarizado. Puede ser, evidentemente, cerámica, porque tiene voltajes positivos en ambos extremos. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Ok. Ahora, ya teniendo el análisis precisamente de señal de la etapa de Allington, vamos a hacer el análisis de señal de la primera etapa, el emisor común. Los datos, perdón, la resistencia interna del emisor para el amplificador emisor común es 25 milivolts entre la IEQ del primer transistor, que si nos regresamos a ver los datos que calculamos es 1.65 miliamperes. A la hora de hacer el cociente, tenemos 15.49 ohms. La resistencia de entrada de base para el emisor común lo tomamos del análisis de directa de nuestros circuitos previos y corresponde a la beta por la resistencia interna del emisor. ¿Sí? Tenemos aquí los datos y nos arroja una resistencia de entrada de base de 61.984 ohms, una resistencia de entrada pequeña, como es de esperarse en el emisor común. Con esto, pues vamos a calcular justamente los resistores que van en el emisor. Voy a subir otra vez el diagrama. Estos dos resistores. Como veremos, tenemos a un resistor sin el capacitor y a otro con el capacitor. Obviamente el relevante es el que no tiene capacitor porque estará presente aún cuando no esté la señal aplicada. Entonces decíamos, ¿verdad? Vamos a calcular el valor de estos dos resistores, siendo el más relevante el RE1, porque es el que va a compensar precisamente las variaciones en temperatura cuando el transistor ya esté amplificando. Esta RE1 se calcula con una consideración de diseño, que está puesta abajo. Aquí está. ¿Sí? El resistor RE1A aproximadamente es siempre 5 veces la resistencia interna del emisor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es 5, profe. Sí, profe. Ok. Entonces multiplicamos 5 por el 15.49, que es lo que calculamos acá arriba, y me arroja una resistencia de 77 ohms. ¿Ok? La suma de este resistor más el RE2, ¿verdad? Me arrojará un valor de 620 ohms, que es lo que se está mostrando en el ejercicio. Hacemos la diferencia, 620 menos 77 calculados. Me arroja 542. Aquí vamos a hacer el ajuste de los valores comerciales. Obviamente, de 77 yo podría bajarme a 72. Pero 72, a la hora que yo ajuste el de 540, me da 560. Entonces, 72 más 560 se va más allá de los
620 con el valor que estoy haciendo todos los cálculos. Entonces, para prácticamente mantener los 620, lo ajusto más abajo todavía. Entonces, RE1A me queda de 68 ohms y la RE1B de 560. Estos ya son valores comerciales que sí es posible definitivamente colocarlos, y si lo sumamos nos damos cuenta que me da 628. O sea, prácticamente el valor que nosotros usamos en los cálculos. ¿Sí se entendió este ajuste que se llevó a cabo, muchachos? Creo que sí, profesor. Ok. Toda vez que ya tenemos esto, la potencia para los resistores justamente también es muy importante. Y es el voltaje en el resistor 1, que ya vimos que es el voltaje en el emisor, ¿verdad? Por la corriente que fluye. Nos arroja 1.7 miliwatts, de tal suerte que podemos colocar los resistores de 1/8 de watt o 1/4 de watt. Si deseamos armarlo el circuito, pues aquí es difícil que encontremos a la mano resistores de 1/8, pero podemos colocar de 1/4 de watt, que son los tradicionales que ustedes utilizan comúnmente para resolver la situación. ¿Ok? Ahora bien, con el resistor RE1B que ya calculamos de los 560 ohms, valor comercial, vamos a determinar el valor del capacitor de puenteo. Recordemos que el capacitor de puenteo, al estar en paralelo, tendrá siempre una reactancia de prácticamente la 10ª parte del valor del resistor. Cuando hacemos el cociente me arroja 56 ohms. Sustituyo en la fórmula que también ya tenemos, ¿verdad? Previamente de los análisis, y observamos que nuestro valor del capacitor será de 11 microfarad. ¿De acuerdo? Estos 11 microfarad, ¿verdad?, los vamos a colocar en un valor comercial equivalente al 50 o al 100% por encima, para asegurar lo que explicamos previamente, que este capacitor tenga su reactancia en cero ya cuando tengamos la frecuencia corta inferior entrando al amplificador y logremos con esto la máxima ganancia. Justamente al incrementar el 100%, pues es multiplicarlo por 2 y nos queda un capacitor de emisor de 22 microfarad. Ese es su valor comercial y inclusive es su valor comercial, ¿de acuerdo? Su voltaje de trabajo pues será 2 veces el voltaje del emisor, ¿verdad? El voltaje en el resistor 1, y nos arroja 1.85. El valor más cercano con el cual se fabrica el capacitor de 22 micros comercialmente es de 3 volts. Entonces colocamos el capacitor en el emisor de 22 microfarads a 3 volts polarizado electrolítico de aluminio. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? Sí, profesor. ¿Dudas, por favor? Bueno, ahora, la resistencia de entrada total del emisor común. Entonces, el paralelo de RB1 con RB2 con la resistencia de entrada de base del emisor común. La calculamos previamente, que nos dieron los 61 ohms. El paralelo sus resistores de polarización, ¿sí?, y nos arroja 61.53 ohms, ya como resistencia de entrada total. Con este valor de resistor podemos calcular el capacitor de entrada al circuito amplificador. Es 1 en 2pi frecuencia corta inferior por la resistencia de entrada total, que es la de aquí arriba. Reemplazamos los datos y me arroja 10 microfarad. Estos 10 microfarad, pues también hay que seleccionar su voltaje de trabajo, que corresponde al doble del voltaje de polarización de la base del emisor común, y me arroja 3.63. No se fabrica comercial de 3.63, el inmediato superior son 5 volts. Entonces, compraríamos un capacitor de 10 microfarad, 5 volts, voltaje de trabajo, electrolítico de aluminio, para colocarlo en la tapa de entrada del emisor común.
¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, la potencia, evidentemente, para el resistor de emisor 2, que es el de la salida del Darlington, calculamos el valor del resistor por su corriente al cuadrado. Recordemos que esta es la corriente del emisor Q que calculamos. Obtenemos 3.34 watts, su valor comercial es de 5 watts. No hay resistores de 3.3 watts, pero sí el inmediato superior, 5 watts. Entonces nosotros ya colocaríamos el resistor de 33 ohms en el emisor del arreglo Darlington, ¿verdad?, a 5 watts. ¿Y por qué es importante tener esta consideración de los watts? Porque si por cualquier situación nosotros llegamos a desconectar el altavoz, ya sea de manera intencional o accidentalmente al momento en que esté trabajando el circuito, toda la corriente fluiría por el resistor de 33 ohms, ocasionando, ¿verdad?, una disipación de calor bastante grande, en este caso 3.3 watts. Para estar protegido, nos vamos a 5 watts y de esta manera resolvemos el problema. ¿Sí se entendió, muchachos? Profe. Ok. Ahora, vamos a hablar de las ganancias en el amplificador. Ok. Vamos a terminar la ganancia etapa por etapa. ¿Sí? Para el transistor Q1, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que la resistencia de entrada o la función transferencia es la resistencia de colector entre la resistencia interna del emisor. Pero como ya tenemos la carga del circuito, ¿verdad?, haremos el paralelo de la resistencia de polarización del colector con la resistencia de entrada del arreglo Darlington, ¿sí? Aquí por eso es TD, la resistencia de entrada total del arreglo Darlington. Hacemos el paralelo y nos arroja 1509 ohms. Ya con la resistencia de entrada, la resistencia interna del emisor, hacemos el cociente y me arroja que el amplificador emisor común tiene una ganancia de 97. ¿Ok? Tiene una ganancia en voltaje de 97. ¿Hecho? Bueno, su ganancia en corriente para esta etapa será la corriente del colector entre la corriente de la señal que se aplica al amplificador. Igual de las fórmulas que nosotros tomamos de los ejercicios previos, sustituimos y obtenemos, ¿verdad?, 815.7445 microamperes. ¿De acuerdo? Tenemos la corriente de salida, ¿verdad?, determinada por la beta de CA por la corriente de entrada. ¿Ok? Que esta corriente es la de entrada. Multiplicamos por la beta de CA, que es 4, y me arroja el 3.26 miliamperes. Con esto ya puedo hacer el cociente, ¿verdad?, y tengo una ganancia en corriente para el emisor común de 3.99, casi 4. ¿Ok? Casi 4. ¿Ok? Si se fijan, son todos los datos que venimos tomando de la parte superior. ¿Hecho, muchachos? Bueno, entonces, ya con esto, ahora el voltaje de la señal en la base. Recordemos que aunque dice 50 milivolts, por el divisor de voltaje tiende a haber una caída y vamos a determinar cuánto es el voltaje real que llega de la señal a la base. Aquí sustituimos, ¿verdad?, en nuestra fórmula, el divisor de voltaje, y vemos que de los 50 milivolts le llegan 46 milivolts a la base. ¿Ok? Lo demás se pierden los resistores, ¿verdad?, pero logramos tener una entrada de 46. Por tanto, la señal amplificada será multiplicar el voltaje de entrada por su ganancia en voltaje, que eran los 97. Y tendremos a la salida 4.5 volts pico a pico de la señal. O sea, de 50 milivolts creció a 4.5 volts pico a pico. O sea, realmente muy buena ganancia. O sea, casi la ganancia completa, ¿no?, en ese sentido. Ahora bien,
Este voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada del par Darlington. ¿Ok? Recordemos que como el par Darlington tiene ganancia casi unitaria, este voltaje casi lo voy a tener a la salida de todo el amplificador. ¿Hecho? Veamos que la ganancia en voltaje del arreglo Darlington, como lo vimos, pues es este cociente que será casi unitaria. Reemplazamos, ¿verdad? Para obtener la resistencia equivalente, que son los 6.34 ohms, todos de ellos en párrafos superiores. Y tenemos que la ganancia para el arreglo Darlington es de 0.98. Lo dijimos casi la unidad. Con esta ganancia en voltaje, ¿verdad? Ya tenemos, si multiplicamos por los 4.5, sabremos exactamente cuál es el voltaje que sale. Su ganancia en corriente es la interesante, ¿sí? En el arreglo Darlington. ¿Sí? La corriente de salida es justamente el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada. De tal forma que la corriente de salida son 687 miliamperes. Para determinar su corriente de entrada, pues es el voltaje de entrada, los mismos 4.5, entre la resistencia de entrada total del Darlington. Nos arroja 2.02 miliamperes. Hacemos el cociente para saber su ganancia en corriente. Arroja una ganancia en corriente de 339. O sea, excelente la ganancia en corriente en este caso. ¿De acuerdo? Toda vez que ya tenemos esto, vamos a calcular la ganancia en potencia de todo el amplificador de la etapa 1 más la etapa 2, que es la potencia del primer amplificador por la potencia del segundo amplificador. Reemplazamos los datos, ¿verdad? Ganancia en voltaje por ganancia en corriente del emisor común por la ganancia en voltaje por la ganancia en corriente del segundo amplificador, Darlington. Y nos da 129.921. Se tiene una ganancia en potencia muy grande, pero para poder entenderla más fácil, la vamos a pasar a decibeles. ¿Okay? La ganancia en potencia en decibeles es 10 veces el logaritmo decimal de la ganancia natural. Y nos arroja una ganancia de 51 decibeles. O sea, muy buena ganancia el circuitito amplificador que vimos en el análisis. Toda vez que tenemos esto, el diagrama completo nos queda de esta forma. ¿Okay? Ya con todos sus valores comerciales, ¿verdad? 10 microfarads el capacitor de entrada, 270 nanofarads el capacitor de acoplamiento, 100 microfarads el de salida y los resistores de polarización del emisor de 68 y 560 ohms respectivamente. El capacitor de puenteo queda de 22 microfarads. Yo les voy a pedir, muchachos, que en cuanto tengan oportunidad, lo simulen, por favor, para corroborar que la señal de entrada, como la tenemos igual de 50 volts, la tengamos propiamente de 4.5 volts a la salida. Recomendación, cuando lo simulen, o sea, no hay que armarlo, nomás hay que simularlo, ver con el osciloscopio la señal aquí, en la base del primer transistor, en el colector del primer transistor también, en la base de la entrada del arreglo Darlington y en el emisor de salida del arreglo Darlington. ¿Se entendió, muchachos? Lo que quedaría como tarea investigativa nada más. Normalmente lo que hacemos en laboratorio es armar el circuito y comprobarlo con el osciloscopio y le aplicamos señal con el generador, etcétera, etcétera, para ver que funcione correctamente. Aquí en este caso no tenemos la oportunidad de estar en laboratorio, pero yo les pido de favor que lo simulen únicamente, le apliquen la señal y lo monitoreen con el osciloscopio que tiene la aplicación. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, por favor? No, profe. ¿Segurísimos no hay dudas, muchachos? Digo, yo sé que tienen ahorita otras clases, entonces hoy nos detenemos por aquí, pero mañana continuamos con los temas de amplificadores, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta de favor antes de que nos retiremos en torno a lo que vimos el día de hoy, por favor?
De mi parte, ninguna, profe. Gracias, señorita Lisette. Los demás compañeros, señorita Claudia, Miguel. Creo que no, profesor. No, profe. Bueno, este apunte ya lo deben de tener por ahí en el Classroom, entonces no hay ningún problema. Y aunque ya subí otros, los vamos a ver con detalle a partir de mañana para que no tengan ustedes ninguna dificultad al respecto. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Por favor. No, iba yo a tomarles asistencia, pero considerando lo que platicamos ayer, de que algunos chicos sí podían por sus clases, otros no, etcétera, voy a ponerles asistencia a todos, ¿sí? A todos absolutamente para que no haya ninguna dificultad en ese sentido y no se vean perjudicados los compañeros que no pudieron acompañarnos en esta clase extraordinaria definitivamente. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. No, al contrario, señorita, les agradezco, muchachos, la atención a todos, definitivamente, y mañana nos vemos, primero Dios, nuevamente para continuar y estar al corriente en los temas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna duda? Por favor, con toda la confianza. No. Ok. Perfecto, pues los veo el día de mañana, muchachos, y nuevamente les reitero mi agradecimiento de vernos el día de hoy a todos ustedes y muchas gracias, señorita, por la atención y que les pasó los datos a sus compañeros. Profesor, no es nada. Hay que Ok. apoyarnos entre todos. Hecho. Pues cuídense mucho, chicos, y mañana los veo, por favor. Igualmente, profesor, hasta mañana. Gracias, pásenle muy bien, chicos. Mañana, Bonito profe. día. Hasta luego. Igual, profe. Bye.